¿Planificando tu inicio de semana? Detente un momento y escucha esta reflexión hecha especialmente para ti. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Es un gran privilegio poder estar nuevamente en sus hogares. Les saluda Carlos González y hoy quiero dejarle una pequeña reflexión sobre la investidura de poder para servir al Señor. Creo que todos los que hemos conocido al Señor en determinado momento tenemos el deseo de servirle por agradecimiento, por amor, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y por el deseo que hay en nuestros corazones de mostrar y contar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y eso es lo que sucede, si usted me puede acompañar, en el libro de los Hechos, capítulo 18, del versículo 24 al 28. Ahí nos empieza a hablar de un personaje que se llama Apolos. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y me llama la atención algunos aspectos importantes que se mencionan en este verso, porque primero llega este hombre llamado Apolos, que era judío, era hijo de padres judíos, pero que había sido criado o había nacido en Alejandría, era originario de Alejandría. Sin embargo, era alguien que como lo vemos aquí, dice varón elocuente. Era una persona, cuando hablamos de elocuencia, es alguien que realmente cuando habla, la gente lo entiende. Alguien que tiene mucho, ¿cómo le podemos llamar a eso? Que tiene la forma de poder llegar a que las otras personas escuchen, que mantengan la atención y que también atiendan a lo que la persona está diciendo. Eso es básicamente a lo que se refiere elocuente. Y hay un aspecto bien importante que siendo Apolos un judío que no había nacido en Jerusalén, vemos cómo a pesar de eso era un hombre elocuente. Y ahí vemos que no se trata de nacionalidad, no se trata de país, no se trata de que uno haya nacido en algún país, sino que es realmente lo que Dios puede hacer por medio de nosotros. Y dice que este varón elocuente era poderoso en las Escrituras, y cuando habla de poderoso se refiere a alguien poderoso, es que alguien realmente que conocía las Escrituras y que podía en determinado momento incluso debatir con otros, porque tenía todos los fundamentos de las Escrituras, aun cuando este hombre no hubiera sido instruido a los pies de, por ejemplo, de un maestro como Gamaliel, a los pies del cual fue instruido Pablo. Pablo era muy instruido en la ley en el Antiguo Testamento, porque había sido instruido por uno de los mejores maestros de Israel. Ahora, este hombre tenía un gran deseo de hablar de Dios, y lo vemos más adelante en el versículo 25. Dice: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso. Y cuando habla de que, él, me imagino que sus padres o alguien influyó en él, y él había conocido, había sido instruido en el camino del Señor, como lo dice aquí la palabra. Y cuando se refiere al camino del Señor, se está refiriendo a la ley, a lo que enseñaban los ancianos de ese tiempo. A eso se está refiriendo con la instrucción que había recibido Apolos. Ahora, y dice: y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Ahora, yo me pongo a pensar que hay personas que en determinado momento son fervorosos para hablar de Dios, y aunque muchas veces
así como nos topamos con aquellas personas que hablan con un denuedo a veces de religión, o habla de ciertos, digamos, de ciertas doctrinas, y en ciertas oportunidades puede estar equivocado, pero eso no quiere decir que no lo haga de forma fervorosa. Y aquí este hombre había sido instruido en el camino del Señor, o sea, en el Antiguo Testamento, en el bautismo de Juan, en la esperanza de un Mesías que iba a venir. Y este hombre pues había sido instruido y abrazaba la instrucción que había recibido. Y dice, cuando se refiere a fervoroso de espíritu, se refiere a aquellas personas que son de mucho impulso, alguien que era muy digamos, muy entusiasta para poder compartir lo que él había aprendido. Y dice, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Él hablaba y enseñaba de lo que él sabía y había conocido. Ahora, si me detengo aquí un momento, hermano, y podemos ver que este hombre enseñaba lo que conocía. Ahora, esto no quiere decir, hermano, digamos, aunque dice que él enseñaba con un espíritu muy fervoroso, no quiere decir, a veces el hombre trata de enseñar o desea servirle a Dios de alguna forma, pero la pregunta que nos tenemos que hacer, hermano, es que si realmente nosotros estamos sirviendo como Dios quiere. Y le dejo esta inquietud porque es algo que vamos a ver más adelante. Este hombre Apolos, que enseñaba, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, él estaba enseñando un evangelio, digamos, limitado, un evangelio que había sido válido hasta antes de que el Señor muriera en la cruz, porque ese evangelio hablaba del bautismo en el agua, hablaba del arrepentimiento, que era lo que predicaba Juan, pero hablaba también de la esperanza de un Mesías que iba a venir. Y entonces dice en el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Y aquí vemos cómo él, con todo su fervor y con todo su deseo, pues lo que hace es que llega a la sinagoga y empieza a exponer lo que él sabía. Y aquí es donde le decía, hermano, que no necesariamente con ímpetu se puede, se hace la voluntad de Dios, aunque se tengan las mejores intenciones. Porque vemos cómo Apolos llega a predicar a la sinagoga, pero él no conocía la otra parte del evangelio de la salvación, que era la manifestación del Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, salvándonos, y era el cumplimiento de lo que él predicaba, que había esperanza. Entonces, él, con todo su mejor deseo, y eso ahí es donde quiero dejarle una pequeña reflexión, hermano. El servirle a Dios no es cuestión, muchas veces sí tiene que haber deseo, y eso es válido, porque creo que es el principio para anhelar servirle a Dios. Pero el servirle a Dios, hermano, es de acuerdo a como Dios quiere que nosotros le sirvamos. Y aquí es donde tenemos que hacernos la pregunta si realmente nosotros le estamos sirviendo en la ubicación donde Dios quiere, si estamos en el lugar correcto, si estamos en el tiempo correcto, si estamos haciendo lo que Dios quiere en ese lugar. Entonces, hermano, el servirle a Dios, como vemos en estos versos, no solo es deseo, sino es estar en el lugar, es lugar, tiempo y hacer lo correcto delante de Dios. Y entonces vienen Priscila y Aquila, y lo que hacen es que lo toman aparte y les dice que al final del versículo 26 que le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, hermano,
este hombre predicaba lo que conocía, la parte que conocía. Es como que él solo tenía la visión de una parte de toda la historia, y sobre eso predicaba. Pero lo toman, Priscila y Aquila dice que lo tomaron aparte, y entonces le empezaron a explicar exactamente, le expusieron el camino de Dios, le ampliaron la película, le mostraron a través de la palabra que el Señor Jesús había venido a la cruz del Calvario, derramar su sangre para que nosotros tuviéramos vida, y que lo que él predicaba como una esperanza era algo que ya había sucedido y se había cumplido. Y por eso él estaba en ese momento estaba predicando, pero estaba predicando como que la película, el inicio de la película, pero no estaba predicando el final, que era lo más importante, que era lo que Dios quería que él predicara. Ahora, aquí vemos cómo Dios en su misericordia, cuando hay deseo, ¿sí? Decíamos que no es solo el deseo, pero cuando hay deseo, Dios se encarga de enderezar el camino por el que nosotros vamos. Por eso dice la palabra que encomendemos al Señor en nuestros proyectos, lo que deseamos hacer, y Él va a enderezar nuestra vereda, nuestro camino, hermano. Y eso es lo que está sucediendo aquí con Apolos. Él tiene todo el deseo, conoce solo parte del plan de salvación y con la esperanza del cumplimiento, pero el cumplimiento ya se había dado. Y entonces viene Priscila y Aquila y lo llaman aparte. Y aquí hay algo bien importante, porque ellos lo llaman aparte, y Apolos era alguien, hermano, muy, muy poderoso en palabra. Y posiblemente cuando lo llamaron Priscila y Aquila, él pudo haber dicho: ¿cómo me van a decir a mí ellos si yo soy alguien que enseña en la sinagoga? Entonces vemos aquí la humildad que tenía este hombre para poder aceptar lo que Priscila y Aquila le estaban enseñando. Ahora, dice que le enseñaron exactamente el camino de Dios. Aquí le enseñan el cumplimiento de la promesa del Señor, que cambia totalmente el evangelio. Y dice el versículo 27: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado allá fue de gran provecho para a los que por gracia habían creído. Hermano, aquí vemos también cómo luego, esto no lo menciona en estos versos, pero la palabra nos dice que luego de que él escuchó lo que Priscila y Aquila le tenían que decir, él recibió el Espíritu Santo. Le impusieron las manos a este hombre y él recibió el Espíritu Santo. Ahora, hermano, y en esto, ese es otro aspecto en el cual quiero dejarle una reflexión muy importante. El hacer la obra de Dios, nosotros podemos hacer la obra de Dios, pero en la palabra nos muestra, y el Señor lo dice, vamos a ver unos versos, que cuando se hace la obra de Dios nosotros podemos hacerla, pero cuando queremos hacer la obra de Dios guiada y con poder, pues tenemos que ser investidos de poder por medio del Espíritu Santo. Y entonces aquí vemos cómo Apolos luego continúa su ministerio, y se menciona en el libro de Corintios, se menciona cómo él hacía la obra de Dios y andaba en las diferentes iglesias enseñando, debatiendo a los judíos, teniendo, hermano, no por debatir, no por contender, sino específicamente para predicar el evangelio y orientar a otros a que conocieran al Señor en toda su dimensión. Y entonces dice en el versículo 28: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, luego de ese encuentro que él tuvo con Priscila y Aquila, él, hermano, ya predica nuevamente el evangelio, pero ya predica a Jesús como el Cristo, el cumplimiento de la promesa que Dios había hablado en el Antiguo Testamento.
Ahora, hermano, cuando vemos a Apolos en este libro de los Hechos, venía a mi mente, hermano, que se puede servir al Señor, se puede servir, se puede trabajar para el Señor. Pero el Señor decía algo a sus discípulos muy importante. Y si usted me puede acompañar a Lucas 24:49, cuando el Señor está terminando su ministerio en la tierra y está hablando con sus discípulos, les dice en Lucas 24:49, dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y aquí está hablando del Espíritu Santo, hermano. Está hablando del Espíritu Santo, de la manifestación del Espíritu Santo para todos aquellos que conocen al Señor y que desean servirle. Y dice: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, hermano, para hacer la obra de Dios, nosotros podemos hacer la obra de Dios sin la investidura de poder. Pero posiblemente, hermano, vamos a hacer una obra, a veces nos vamos a equivocar, porque no estamos investidos del poder. La investidura de poder que menciona el Señor Jesús aquí en Lucas 24:49 es el poder que viene a través del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Y ese poder era el poder que se manifestaba en nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, ese poder se manifestaba a través de dones, a través de sanidad, a través de palabra de ciencia, a través de profecías, a través del movimiento de todos los dones que habían en el Señor Jesús. Entonces, hermano, cuando el Señor habla a los discípulos, les dice que esperen en Jerusalén para ser investidos de poder. Y esto es precioso porque aquí vemos cómo el Señor le da la instrucción a los discípulos que esperen. Hermano, y esto es importante. Si el Señor les dijo a ellos que era importante que esperaran, hermano, es porque la obra de Dios tiene que ser hecha con el poder de Dios. Y viene a mi mente como en el libro de los Hechos, y si me acompaña al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí el Señor está afirmando nuevamente la promesa de la venida del Espíritu Santo para recibir poder. Ahora, ya para ir finalizando, hermano, si usted me acompaña y se imagina un poco, tenemos a los discípulos que habían venido después de que el Señor es llevado a la cruz. Ellos atemorizados se dispersan, algunos con muchas dudas en su interior, otros creyendo que el Señor, con dudas de qué iba a suceder, de qué era lo que había sucedido, porque lo habían prendido al Señor si era el Hijo de Dios. Y en ese momento viene el Señor y se les aparece a algunos en el camino de Emaús. A otros se les aparece, y dice que el Señor estuvo haciendo apariciones a muchos de los discípulos que estaban en ese tiempo. Y cuando el Señor se les aparece, se le aparece a Pedro para reconfortarlo, para levantarlo, para hacerle ver que lo había perdonado, hermano, por negarle y por otras cosas más que había hecho Pedro. Y el Señor viene y visita a muchos discípulos manifestándose para brindarles aliento, hermano, para brindarles fortaleza y para darles certeza de que el plan de salvación se estaba cumpliendo como el Señor lo había dicho. Pero luego viene el Señor, luego de que ellos conocen al Cristo resucitado, hermano, que es lo que sucede cuando el hombre viene y conoce al Señor Jesús, lo recibe como su Salvador, cree en la resurrección del Señor Jesucristo, en su sacrificio en la resurrección.
Pero luego el Señor los manda a que esperen en Jerusalén para que ellos reciban poder. Y entonces, hermano, están ellos en el aposento alto y se oye un viento recio como un trueno, y ellos reciben, desciende el Espíritu Santo sobre ellos, y ellos reciben y hablan en lenguas y reciben poder. Y hermano, pongamos a un apóstol Pedro, que antes de esos dos eventos estaba atemorizado, se fue a pescar para volver a ver si todavía podía dedicarse a la pesca, hermano, porque posiblemente ya se le habían olvidado algunas cosas, pero decide regresar, y esos dos eventos, la aparición del Señor y la investidura de poder del Espíritu Santo, hermano, hace que un apóstol Pedro se levante de en medio de los discípulos y empiece a predicar, y se convierten 5,000 y 3,000, si no recuerdo mal, ¿sí? En dos prédicas, hermano. Entonces, es el poder de Dios manifestado. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si los discípulos, hermano, posiblemente no hubieran obedecido y digamos que se hubieran puesto a predicar antes de recibir la investidura de poder? Posiblemente hubieran predicado el Evangelio, pero no con el poder de la investidura que el Señor ha dispuesto para todos aquellos que le sirven. Hermano, porque la obra de Dios se tiene que hacer bajo el poder de Dios, no bajo nuestro conocimiento, no bajo lo que nosotros pensamos o porque nosotros seamos muy buenos. Aquí tenemos el ejemplo de alguien que era muy bueno, hermano. Apolos era muy bueno para predicar, era elocuente y era muy respetado. El hecho de que era muy respetado es que lo pusieron a enseñar en la sinagoga. Sin embargo, hermano, vemos a la luz de la palabra que eso no es suficiente para servir a Dios. Si nosotros tenemos el deseo de servirle a Dios, hermano, anhelemos servirle a Dios, pero anhelemos la investidura de poder que viene a través del Espíritu Santo para hacer una obra abundante de lo que Dios quiere que nosotros hagamos para servirle. Hermano, anhelamos servirle a Dios con todo el corazón, pero anhelemos, hermano, hacer su obra a través de su voluntad, manifestando el poder que Dios ha dispuesto para todos aquellos que anhelan servirle y anhelan hacer su obra. Así como vemos a los discípulos y vemos un Apolos posteriormente, luego de haber recibido el Espíritu Santo, hermano, que continúa el ministerio y continúa visitando iglesias, hermano, y el ministerio de Apolos era tan fuerte que en la iglesia de Corinto, los hermanos empezaron a hacer grupos, como lo menciona el apóstol Pablo en la epístola a los Corintios. Pero, hermano, si anhelamos hacer la voluntad de Dios, pidámosle al Señor que seamos investidos de poder. Gloria a Dios. Yo finalizo y le invito a mi amado hermano a que me acompañe a escuchar una preciosa alabanza y que luego le digamos al Señor, si anhela usted servirle, si tiene el anhelo en su corazón de servirle a Dios, que podamos ser investidos de poder, que es lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cierra sus ojos ahí donde está y digámosle: Señor, te damos gracias por tu bondad, porque tú, Señor, no siendo nosotros nada, no siendo capaces, manifestando una incapacidad muy grande como hombres para poderte servir, Señor, entendemos que cuando hay anhelo en el corazón de servirte, tú das la capacidad, das la herramienta, das el poder para poder servirte, Señor, no por méritos propios, sino porque tu misericordia se manifiesta no solo en la salvación, sino se manifiesta también con la investidura de poder que tú das a todos aquellos que desean servirte, Señor, y desean cambiar, desean ser transformados. Por eso te pedimos, Señor, anhelamos en nuestro corazón servirte, pero queremos, Señor, anhelamos servirte de acuerdo a lo que tú deseas, Señor, de acuerdo a lo que tú has dispuesto, hacer las obras que tú has establecido para que nosotros podamos caminar en ellas, Señor.
Te lo pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas para que podamos hacer tu obra con denuedo, manifestar el poder, no lo que nosotros podemos hacer, sino tu poder, Señor, a través de nuestra boca, a través de nuestras manos, a través de lo que decimos, que podamos manifestar tu poder, Señor, y hacer tu obra y hacer tu voluntad, edificando al cuerpo de Cristo. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias por permitirnos, Señor, participar de la obra de edificación de la Iglesia de Cristo. Gracias, Padre. Te lo agradecemos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, mi amado hermano. Le invitamos a que nos sintonice la próxima semana a la misma hora. Bendiciones a su vida. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Te deseamos una buena semana. Dios te bendiga.